Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. A los que no me conozcáis, soy Marta Barba, la coordinadora del CITA de Teruel, que es la sede del CITA que tenemos en Teruel Capital, en el Polígono Platea. El CITA es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y nuestra sede se llama Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel. Por eso, como es un poco un nombre muy largo, lo llamamos CITA Teruel y ya está. Hoy os vamos a presentar y vamos a tener una jornada enmarcada dentro de un proyecto que se llama Proyecto Red AgriFoodTech, que es una red de conocimiento e innovación agroalimentaria, Sistema AQUIS, en Teruel. Y aunque lleve el nombre agroalimentario, es porque se hereda un poco del inglés esta nomenclatura. En inglés agroalimentario suele incluir también al sector forestal y parece que el nombre no haga hincapié en el sector forestal, pero está incluido también dentro de este proyecto y dentro del CITA, que también le pasa con el nombre al CITA, que parece que solo sea sector agrario y alimentario, también incluye al sector forestal, ¿vale? Pues si no lo pongo esto. Ay. Y un poco por explicaros, este proyecto está financiado por los fondos de inversión de Teruel. Y formamos parte de este proyecto varias personas. Estamos Luna y yo, que somos las dos coordinadoras del centro. También tenemos una técnico que nos apoya en algunas labores, que se llama Eli, que hoy no ha venido. Y luego tenemos otras dos personas, que son Acher y Bárbara, que nos van a ayudar en las sesiones participativas de co-creación, como la que haremos luego, y luego os explicaré en qué consiste. Acher está haciendo su trabajo fin de máster con nosotros y Bárbara está contratada como facilitadora para estas jornadas, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta red? Pues el sistema AQUIS que os comentaba, que son siglas en inglés para decir sistemas de conocimiento e innovación agroalimentaria, es un nuevo enfoque que se le ha dado, que ya lleva un tiempo de trayectoria, para intentar mejorar la transferencia del conocimiento científico en el sector agroalimentario y forestal. Entonces, de manera habitual, la transferencia de conocimiento se ha hecho siempre de una manera lineal. El conocimiento se genera en los centros de investigación, como pues el CITA o las universidades, y se transfería al sector de una manera unidireccional, ¿no? Para que pues, se pudieran aplicar pues, esos nuevos avances, esa innovación, esas investigaciones que se realizan. Entonces, se ha visto que pasa mucho tiempo desde que se investiga hasta que se pone en práctica por el sector. Incluso en el sector agroalimentario se ha visto que pueden pasar más de 20 años. Entonces, para cuando se aplica la innovación está ya obsoleta, ¿no? Entonces, para intentar acelerar esa transferencia, esa aplicación de la innovación que se realiza en los proyectos de investigación, hay un nuevo enfoque que se caracteriza por intentar involucrar al sector en la generación de ese conocimiento, para que así pues, sea más fácilmente aplicable, ¿no? Y eso quiere decir pues, que el sector va a colaborar en diseñar sobre qué se va a investigar, cómo se va a investigar, a participar en esos experimentos, ¿no? Y eso se denomina todo pues con nomenclaturas que se va dando también desde Europa, enfoque multiactor, co-creación, ¿vale? Que son palabras pues, que igual iréis escuchando que se utilizan cada vez más, ¿vale? Entonces, el objetivo de este proyecto es crear una red y dinamizarla, ¿vale? Para así intentar acelerar este intercambio de conocimiento y que la innovación en el sector sea más rápida, con el objetivo de facilitar la transición hacia una transición ecológica, una transición digital y una transición hacia una bioeconomía circular, que son los tres ejes estratégicos de este proyecto y también de las transiciones que tiene que realizar la sociedad y todo el sector que nos va marcado desde Europa, ¿no? Entonces, el proyecto está basado en tres pilares. Uno es crear esta red que estamos empezando y ahora os comentaré las actividades que estamos haciendo para crear la red. Vamos a hacer labores de dinamización y de transferencia del conocimiento durante los 3 años que dura el proyecto y también vamos a poner en marcha unos pilotos demostrativos que los llamamos Living Labs, que ahora os explicaré un poco más en qué consistirán. Entonces, esta red tiene como objetivo pues, ser un espacio donde sea fácil intercambiar el conocimiento, ¿no? Tanto entre investigadores como agentes del sector, como también entre los propios agentes del sector, tanto de la misma cadena de valor, como puede ser el sector forestal, que os conozcáis pues, de diferentes partes de la provincia y a veces podéis intercambiar conocimiento que tenéis y que puede ser útil para otros, o también con otras cadenas de valor. Igual hay
conocimientos que tenéis sobre algo como puede ser el suelo en el sector forestal, que estéis más avanzados, que puede ser interesante, por ejemplo, para agricultores de cultivos leñosos, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a hacer diferentes tipos de actividades para intentar avanzar en este conocimiento, como pueden ser pues, jornadas de transferencia, como la primera parte de la jornada que vamos a hacer hoy, actividades de formación, demostraciones, talleres, o también puede ser el inicio de proyectos colaborativos que luego ya lleven su camino fuera de este proyecto de la red. Y también vamos a hacer estos ensayos piloto. Y como decía, para intentar facilitar la transición ecológica, digital y hacia una bioeconomía circular. Pero para que este tipo de enfoque funcione, para que una red X sea útil, tiene que participar los 4 eslabones de lo que se llama la cuádruple hélice, ¿vale? Que son pues, el sector productivo, la administración pública, el sector de la investigación y la sociedad, ¿vale? Para que todo el mundo participe en este proceso y todo el mundo lo pueda luego aplicar en su vida, ¿vale? Y os decía que vamos a poner también en marcha unos pilotos demostrativos que llamamos Living Lab, ¿vale? Lo llamamos así porque también es una terminología que nos viene dada de Europa y la única característica un poco que lo diferencia un ensayo piloto es que tiene ese enfoque multiactor desde el principio, ¿vale? Entonces, son ensayos en los que se busca una solución a un problema común y que se experimenta en un contexto real en el que se ha participado todos los agentes del sector en planificarlo y en llevarlo a cabo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a poner entre 2 y 4 Living Labs en marcha en este proyecto con idea de experimentar con vosotros sobre problemas que a vosotros os preocupen, ¿vale? Este proyecto lo iniciamos en enero, hicimos una primera sesión de co-creación para intentar definir cuáles eran las secciones importantes para la provincia de Teruel dentro de esta red, porque claro, una red del sector agroalimentario y forestal es muy amplia, ¿no? Había que irlo aterrizando en secciones y salieron 7 secciones. Una es la forestal, que es la que estamos iniciando hoy. Hay otras sobre cultivos leñosos, cultivos extensivos, hortalizas y legumbres, ganadería, transformación y consumo agroalimentario y turismo agroalimentario, ¿vale? Que surgió también como demanda de los asistentes a esa jornada. Así que se irán dinamizando todas las secciones por separado, pero también haremos acciones que sean transversales para todas las secciones. Os podéis apuntar a la sección que queráis o participar de la que os interese, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una jornada en la que la primera parte vamos a tener unas presentaciones cortas de proyectos de investigación en los que participa el CITA, para que tengáis ejemplos de cómo la investigación ayuda a la innovación en el sector. Serán pues, presentaciones de 10 minutos, muy cortitas, que si hay interés en esos proyectos, pues bueno, luego más adelante se pueden organizar jornadas más en detalle sobre los resultados de estos proyectos, ¿vale? Luego haremos una pausa y después de la pausa haremos una sesión de co-creación participativa en la que todos vamos a intentar decidir cuáles son los retos a los que se enfrenta esta sección forestal dentro del proyecto de Red AgriFoodTech para intentar facilitar esa transición ecológica, digital y hacia una bioeconomía circular, ¿vale? O sea, cuáles son realmente las áreas estratégicas en las que se tiene que centrar el proyecto para avanzar, ¿vale? Y después de hacer una pequeña comida, iremos a visitar una parcela experimental de uno de los proyectos que se van a presentar hoy, Silvalia, que luego os explicarán más en detalle. Así que un poco por aclarar lo que vamos a hacer en esa sesión de co-creación, como os decía, lo que vamos a intentar es definir un poco cuáles son las áreas estratégicas, los retos a los que se enfrenta el sector forestal para poder llevar a cabo estas 3 transiciones, digital, ecológica y hacia una bioeconomía circular. Entonces, ¿qué es la transición digital? Pues bueno, hay varios retos a los que se enfrenta este cambio que se quiere hacer desde la administración. Pues hay que reducir la brecha digital, pues hay problemas de conectividad en según qué sitios, o puede haber falta de competencias, por ejemplo, o fomentar el uso de datos, ¿no? Intercambio de datos que pueda haber pues de la administración, de la investigación, del sector privado, digitalizar procesos, la mejora de las obtenciones de datos geoespeciales, por ejemplo. O la innovación digital, por ejemplo, con el uso de sensores, drones, domótica. La transición ecológica, pues esto es
un reto muy amplio, ¿no? Que implica muchas cosas y aunque veáis la descripción igual muy orientada a la agricultura es porque es común a todas las secciones de la red, pero bueno, vosotros siempre pensar aplicarlo al sector forestal, ¿vale? Pues como puede ser la gestión sostenible del suelo, el uso eficiente del agua, la conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación del cambio climático y la reducción de insumos. Y por último, la bioeconomía circular, pues también muy importante, pues la reducción de consumo de materiales, materias primas, la reducción de generación de residuos y la reutilización o revalorización de biomasa o otros subproductos, consumo responsable o también la importancia de la comunicación y sensibilización hacia la sociedad sobre estos temas, ¿vale? Así que esto es lo que trataremos luego en la sesión de co-creación, lo hablaremos en más detalle y cualquier duda que vaya surgiendo, pues lo iremos hablando en la sesión, ¿vale? Así que doy paso a las primeras presentaciones. Nos va a presentar ahora Fernando Martínez. Vale, pues muchas gracias, Marta. Gracias a todos por asistir a esta jornada, que esperamos que sea fructífera e interesante. Yo soy Fernando Martínez Peña, trabajo en el CITA, soy ingeniero de montes, me dedico sobre todo al ámbito de la micología forestal y vengo a presentar el proyecto Silvalia. El proyecto Silvalia, en el cual hemos trabajado pues, una serie de investigadores del CITA, también técnicos de Micoaragón, de Quiles, que están por aquí, y no me quiero olvidar también de la colaboración que ha habido con la comunidad de Albarracín y con el Servicio Provincial de Medio Ambiente, ¿no? Un proyecto que responde a dos necesidades que yo creo que están de actualidad, ¿no? El primero es estudiar los efectos, vamos a decir, de la silvicultura en la provisión de servicios ecosistémicos y en la biodiversidad, en bosques sometidos a este contexto que tenemos de cambio global. Y responde también a otra necesidad que sería la de buscar alianzas entre todos los agentes interesados para, bueno, pues realizar una comunicación a la sociedad objetiva, efectiva y basada sobre todo en criterios científicos y técnicos. Antes que nada quiero un poco recalcar algunos conceptos que van a salir en la presentación. El primero de todo, ¿qué es esto de los servicios ecosistémicos? Bueno, pues aquí estarían incluidas todas aquellas utilidades, aquellos beneficios que nos generan los ecosistemas a la sociedad, ¿no? Y está incluido, pues desde luego, desde todos los productos, los servicios de aprovisionamiento, como puedan ser madera, setas, caza, alimentos, agua limpia, regulación de enfermedades, regulación de clima, apoyo a la polinización, formación de suelos, beneficios recreativos, culturales. Todo eso serían, obviamente, los servicios ecosistémicos que queremos proteger y potenciar. Y el concepto biodiversidad, que yo creo que es más conocido, que sería un poco como la gasolina que da juego, da motor a todos los servicios ecosistémicos. Esta es la diversidad existente entre todos los seres vivos, que es esencial para que los servicios ecosistémicos funcionen, para que se presten estos servicios y también para que sean resilientes, es decir, que ante una perturbación recuperen su estado lo antes posible, su estado original lo antes posible. Bueno, ahí tenemos una rueda donde se caracterizan muchos servicios ecosistémicos para que nos hagamos una idea de la cantidad de ellos y lo que nos interesa potenciar este aspecto. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que con el cambio global lo que está ocurriendo es que toda esta provisión de servicios ecosistémicos se está poniendo un poco en peligro, precisamente por este cambio global al que estamos sometidos. Y con la selvicultura tenemos también una herramienta útil que, adecuadamente aplicada, nos puede servir para mitigar y sobre todo para adaptarnos a este cambio climático, ¿no? La propia actividad forestal, desde luego, se va a beneficiar de la provisión de servicios ecosistémicos, pero también los va, de alguna forma, a proporcionar. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Por tanto, desde el proyecto Silvalia, ¿qué pretendemos? Bueno, lo que hemos pretendido es crear una infraestructura permanente aquí en nuestra zona, que vamos a llamar observatorio selvícola, en este caso Silvalia, donde vamos a estudiar la influencia de los tratamientos selvícolas sobre la provisión de todos estos servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
en una zona que, como todas, pues está sometida a este contexto de cambio global y está ubicada aquí en Teruel, como veremos. Hay que decir que esta infraestructura, aunque la estamos promocionando, la estamos creando desde este CITE y desde el CITA, está abierto a la participación de cualquier asociación, investigador, universidad de aquí extranjera que quiera de alguna manera aprovecharla pues, para generar nuevos estudios al respecto. ¿Cuál es nuestra hipótesis de partida? Bueno, nuestra hipótesis es que la silvicultura es una herramienta para la mejora de la provisión de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en nuestros montes, y que además la ausencia de silvicultura lo que conlleva es al abandono del monte, al aumento de los riesgos derivados de dicho abandono y al coste de oportunidad que supone para la población local, con graves problemas, como todos sabemos, de despoblación en estas zonas. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de una especie concreta, que es el pino albar, el pino silvestre, en esta zona. Y concretamente, no sé si se puede apuntar con esto, ¿dónde está? Aquí, vale, perfecto. Obviamente las masas de pino silvestre pueden tener distintos orígenes, itinerarios de gestión. Nosotros nos vamos a centrar en masas de pino albar regeneradas, vamos a decir, por perturbaciones naturales o por cortas, y que han sido conducidas pues, hacia masas regulares, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver varios aspectos. El primero de ellos estudiaremos a nivel de individuo. Trabajando con la silvicultura vamos a mejorar la hidráulica de los árboles, es decir, su estado hídrico, vamos a mejorar su vulnerabilidad frente a riesgos. Por otro lado, vamos a mejorar la producción neta de fotosíntesis y, por tanto, la fijación de carbono y la producción de madera. Y después, si trabajamos a nivel de masa, a nivel de conjunto de árboles y reducimos su densidad, vamos a tener una serie de consecuencias. La primera, aumentamos la luz y, por tanto, mejoramos también la producción neta, mejoramos la accesibilidad y, con ello, el uso recreativo de las masas, y mejoramos la infiltración y, con ello, el agua azul, que al final el agua azul es la que se utiliza, por ejemplo, pues para la envasadora que hay aquí cerca, en Bronchales, ¿no? Y luego, gestionando, perdón, la complejidad, también vamos a mejorar los microhábitats y con estos la existencia de una biodiversidad en ellos, que ya decíamos que era importante. ¿Dónde hemos ubicado este observatorio? Bueno, pues lo hemos ubicado, obviamente es un CITE en la provincia de Teruel. Buscamos una zona emblemática como en la que estamos, con una tradición forestal importante. Nos centramos en los montes de la comunidad de Albarracín y concretamente en las masas de pino silvestre sobre suelo ácido. Buscamos una zona en colaboración con el Servicio Provincial de Medio Ambiente homogénea, donde tuviésemos unos rodales, un espacio, vamos a decir, como este que es el que vemos aquí, en el puerto de Bronchales, Rodal 32 Cuartelá del Monte de Utilidad Pública número 9, una zona más o menos homogénea, donde ya había programada una clara, con una edad media entre 100 y 120 años, de suelos ácidos. Ahí tenéis un poco el aspecto que tiene la zona, que después vamos a ir a visitar. Está bien comunicada, vamos a decir, para poder demostrar después lo que encontremos en el observatorio pues a la sociedad. También hemos establecido un punto de wifi, concretamente aquí en el campamento, para dar conectividad a todos los sensores que estamos estableciendo en el observatorio. Bueno, al final lo que hemos hecho es establecer 9 parcelas de investigación de 30 por 30 metros cada una, en las cuales se han hecho diferentes tratamientos selvícolas. Dentro de esta parcela de investigación de 30 por 30 se ha ubicado otra parcela, una subparcela de 10 por 10, donde se van a realizar las investigaciones, en este caso relacionadas con la comunidad fúngica, con el recurso micológico. Los tratamientos que hemos realizado son 3. El primero de ellos sería una intervención según recomienda el plan o establece el plan de ordenación en su 9ª revisión, con una reducción del área basimétrica de en torno al 20-30%. En segundo lugar, sería una intervención intensa de una reducción del 50%, bueno, intensa, vamos a decir un poco mayor, del 50% del área basimétrica.
Y en tercer lugar, no se va a hacer ningún tratamiento, es decir, un tratamiento quedaría sin intervención en este caso. Esto se ha hecho en todas las redes de parcelas que veis aquí. Se replantearon las parcelas, se hizo el levantamiento topográfico de estas parcelas y en este momento, y posteriormente lo que hicimos fue, de la mano del servicio provincial, lo que hicimos fue, vamos a decir, modificar el señalamiento que había previo, adaptándose a las nuevas condiciones de corta que se habían establecido en los distintos tratamientos, ¿no? Esto se hizo, ya digo, en el mes de septiembre, quiero recordar. Posteriormente, anterior a los tratamientos silvícolas, lo que se ha hecho es una caracterización de todas las parcelas, caracterización gasométrica, en este caso, alturas dominantes, diámetros medios de todos los árboles, como podéis ver aquí. También se ha hecho la caracterización de la producción micológica, en este caso de carpóforos, macromicetes, que posteriormente mi compañero Rubén Escribano en la excursión nos contará con más detalle, pero fijaos que ya hemos recolectado 1.700 carpóforos en estas parcelas, 70 kilos hectárea en total de biomasa producida y, bueno, 63 especies de macromicetes epígeos, que yo creo que es una diversidad muy interesante. Luego comentaremos al respecto. También se está estudiando antes de la corta la diversidad de los hongos en el suelo, ya no solamente, vamos a decir, la diversidad de macromicetes epígeos, de los puertos de fructificación, sino de toda la comunidad fúngica, que es mucho más compleja y que está en el horizonte superficial del suelo. Para ello se han obtenido muestras con barrena de todos los suelos de las parcelas para ser ahora analizados a través de metagenómica en el laboratorio. Posteriormente a estos, vamos a decir, inventarios previos, lo que hicimos fue el tratamiento selvícola, que se hizo pues con motosierra, skidder, se arrastraron los pinos hasta las pistas, se derramaron in situ para que queden ahí todos los restos de corta y ahora posteriormente se realizará el astillado de estos restos. En este momento nos encontramos realizando el vallado y la monitorización y la señalización de las parcelas. Todas las parcelas se monitorizan con sensores de humedad y temperatura a 15 y 30 centímetros de profundidad y también hemos instalado en ellas una serie de emisores para que toda esta información llegue en tiempo real a la página web, en este caso, y pueda ser visible y pueda ser transparente. ¿Qué es lo que nos queda en este momento? Bueno, pues nos queda, el objetivo 1 del proyecto, que es la instalación, estaría ya cumplido. Y ahora lo que tenemos es que realizar el seguimiento de indicadores. ¿Qué indicadores vamos a seguir? Pues desde luego la fijación de carbono, el agua azul, esto es la infiltración, la producción de hongos de interés socioeconómico y la diversidad fúngica en los suelos. Como resultado 3 tenemos la difusión de los resultados, que obviamente empezaremos a hacerla ahora, y también es importante para nosotros la creación de una web, va a ser la web del observatorio, que va a estar disponible para todos vosotros y para la sociedad en general. También hay que establecer una serie de paneles indicativos y, bueno, y empezar también pues, a hacer difusión, ya digo, de los resultados. Como objetivo 4 teníamos también el aprovechar la infraestructura para movilizar otros proyectos de investigación en ella. Bueno, os informo que ya hemos solicitado un proyecto del Plan Nacional de Investigación de la Agencia Española de Investigación con estas parcelas para continuar profundizando en la investigación en ellas. Y también tenemos otro proyecto de la Agencia Alemana de Investigación en el que también están incluidas estas parcelas con la Universidad de Bielefeld. En este caso estamos estudiando la diversidad genética de los boletus en ellas. Y bueno, ya con esto, como después vamos a visitar el observatorio, bueno, decir que estamos a mitad de proyecto, más o menos estamos en cronograma de una manera razonable, y quería dar las gracias a todos los que habéis participado en este proyecto y sobre todo decir que está abierto a la participación de quien quiera participar, es decir, que los que estamos aquí hemos dado ideas, pero que estamos absolutamente abiertos a que otros investigadores, universidades, etcétera, puedan aprovechar la infraestructura que ha nacido con vocación de ser permanente para otras investigaciones. Buenos días, me llamo Domingo Sancho, muchas gracias a todos por venir. Voy a presentaros el proyecto Druida, que tiene como título Amenaza, Gestión y Valorización del Muérdago en los Pinares de Teruel.
Hemos puesto el apodo de druida a este proyecto porque era la cultura celta. En la cultura celta, el druida era la única persona que era la encargada de recolectar el muérdago de los pinares. Con lo cual, bueno, el muérdago es una planta, es autóctono de los pinares de Teruel, es parte del paisaje, su presencia es habitual. Y bueno, no solo lo encontramos aquí, sino que lo podemos encontrar en otras partes de Europa. Ahí tenéis un ejemplar de lo que sería el muérdago, viscum abilum en latín, en uno de los pinares, en un ejemplar de pino de la provincia de Teruel. El problema radica es cuando hay una excesiva infección del muérdago en cualquiera de los pinos. Esta excesiva infección pues, tiende a debilitar el árbol huésped y entonces es más vulnerable frente a otras amenazas como sequías estivales intensas, que ahora con el cambio climático pues, se prevé que sean más frecuentes. Aquí veis la provincia de Teruel, en la derecha, en el 2020, la presencia en los distintos muérdagos, o sea, en los distintos municipios, la presencia de muérdago en los distintos municipios, y 20 años después vemos cómo ha habido una expansión también, digamos, hacia el oeste de la provincia. Esto unido a que en las masas están desarrollando más ejemplares, pues se está convirtiendo el muérdago en la amenaza más biótica más preocupante de los gestores. Es por eso que el fin del proyecto Druida es apoyar a los gestores en su lucha frente a la expansión del muérdago, revalorizando las masas ya afectadas y buscando usos alternativos del muérdago. Los objetivos principales, bueno, son tres: estudio del muérdago y la aridez como una amenaza conjunta en un contexto de cambio climático. Segundo objetivo es la evaluación de métodos para la gestión y control de muérdago. Y un tercer objetivo es la valorización de las masas forestales infectadas con muérdago. Dentro de estos tres objetivos, las principales acciones, bueno, pues son la identificación de áreas vulnerables al binomio muérdago-aridez, es decir, qué masas forestales pueden verse más afectadas en un futuro. El estudio del funcionamiento fisiológico de los árboles con presencia de muérdago, es decir, pues, que se realizan si los árboles realizan menos fotosíntesis, cómo se van afectados la vulnerabilidad en el xilema, etc. Una tercera acción principal sería la valoración de la detección como herramienta de gestión, si puede ser útil para gestionar aquellos montes donde haya presencia de muérdago, o búsqueda de otros métodos de gestión en biografía, que si en otras partes del mundo, en otras partes de Europa o de España, se están gestionando de alguna forma, ¿no?, que nos permita ayudar a reducir esa expansión. Por último, otra de las principales acciones es identificar compuestos, ¿no?, para la utilización de biobasados, si existe alguna molécula, ¿no?, que podamos utilizar en nuestro beneficio para la creación de bioplásticos, etc. Y bueno, y si realmente podría ser viable económicamente el aprovechamiento del muérdago, pues de las cortas que se realizan normalmente, ¿no?, para el aprovechamiento de biobasados. El proyecto tiene 3 años, ahora mismo estamos llegando al Ecuador. Y bueno, voy a presentar algunos de los resultados que tenemos ya previos hasta la fecha. En primer lugar, gracias a la red fitosanitaria de Aragón, donde existen unas parcelas con diferentes datos desde 2007, el primer análisis muestra que principalmente son 2 especies, el Pinus silvestre y Pinus nigra, las especies que se están viendo más afectadas en la provincia de Teruel por la planta, por el muérdago, mientras que otras especies como Pinus nigra apenas hay una evolución, o incluso especies como Pinus pinaster que ni siquiera se ven afectados por esta planta. Por comarcas sería Bajo Aragón, la comarca donde existe Pinus halepensis, que es más afectada por muérdago, seguida por Maestrazgo, y en cuanto a Pinus silvestris, las comarcas más afectadas serían en primer lugar Sierra del Albarracín y en segundo lugar Udar-Jabalambre. Vemos, como podéis ver, la evolución desde 2007 a 2020 de ese
de número de pies afectados en las redes que se está estudiando. Aquí tenéis un poquito el binomio que hemos dicho que íbamos a hablar del binomio aridez e infectación. Pues aquí podemos ver cómo el noroeste de Bajo Aragón sería aquella zona un poco más vulnerable, ¿no? Porque existe mayor aridez estival y encima es la zona también un poco con mayor infectación por muérdago. Si hablamos de Pinus alepensis. Si hablamos de Pinus silvestris, tendríamos dos zonas. La principal, pues estaríamos hablando del oeste de la Sierra de Albarracín. Podemos ver cómo es las zonas también con mayor aridez estival de la región. O el norte de Guadaljabalambre, también existen unos pequeños rodales donde existe esa combinación de mayor aridez estival y mayor infectación por muérdago. En cuanto a la comparación fisiológica del árbol con presencia y ausencia de muérdago, hemos elegido la zona del Huela de Tremedal, aquí cerquita, y vamos a hacer este año un seguimiento estacional de los ejemplares infectados con muérdago en comparación con aquellos que no estén. Veremos un poco la resistencia a la aridez y la asimilación de carbono de dichos ejemplares. En cuanto a la valoración de la teledetección como herramienta de gestión, hemos elegido una zona en Norgovelas. La semana pasada se realizó ya un vuelo LIDAR y empezaremos a analizar estos datos con un estudiante que nos va a ayudar para hacer el trabajo fin de máster. Hemos elegido esta zona porque presenta distintas características como diferentes densidades de masas, niveles de infección medio-alto y con distintos puntos de agua que parece ser que atraen más a las aves y con ella la infestación alrededor de los puntos de agua. Entonces, aparte de valorar si el vuelo LIDAR nos permite gestionar masas o estudiar las masas y los patrones de infectación, podremos aplicar un poquito a zonas de masamiento, a ver si es verdad que existe una mayor densidad cerca de las balsas, etc. En cuanto a la revisión bibliográfica, os presento este estudio, que yo creo que es el más interesante. Se realizó en 2019 en Cataluña. Y llegaron a la conclusión que en una masa mixta de Pinus silvestris y Pinus pinaster, los ejemplares en la masa mixta de Pinus silvestris se vieron menos afectados por muérdago que en una masa pura. Esto es debido principalmente a la interrupción de la visibilidad del árbol hospedador por el árbol no hospedador, en este caso pinaster, ¿no? Esto podría ser, en cada futuro, intentar estudiar si una masa mixta, en nuestro caso igual Pinus nigra, Pinus silvestris, podía ser mejor para que no hubiera esa propagación excesiva de muérdago. En cuanto a la identificación de compuestos y utilización de biobasados, se presupuestaron 3 recolecciones en Ogruelas. Aprovechando que se van a hacer cortas y talas, pues nosotros íbamos a ir a recolectar el muérdago de esos árboles bastante infectados. Estaban previstos 3, un octubre en 2022, una ahora en abril 2023 y a final de año otra vez en octubre de 2023. Como curiosidad, deciros que muestramos 10 árboles con nivel de infección medio-alto, 2-3, y que de ellos recolectamos 118 kilogramos de muérdago en peso fresco. A mí la verdad es que me sorprendió bastante la cantidad de muérdago que recolectamos. En 3 horas recolectamos 118 kilogramos. Y ya para acabar, hicimos también un análisis previo en el que para un poco identificar qué compuesto nos podíamos encontrar, separando la hoja de los tallos, vimos que no hay mucha diferencia y analizamos 3 grupos principales de compuestos, que son los polifenoles, flavonoides y proanticinas. Son diferentes compuestos que utiliza la planta tanto para defenderse como para su funcionamiento. Y que a partir de aquí veremos qué moléculas nos permiten utilizar para biobasados, ¿no? De momento estamos en la fase previa. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana López Ballesteros, soy investigadora del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente del CITA y hoy vengo a presentaros el proyecto Manage for Future,
que en español sería algo así como gestionar para el futuro. Y el principal objetivo de este proyecto es evaluar si la gestión forestal nos puede ayudar a aumentar el secuestro de carbono atmosférico y también a adaptar al cambio climático nuestros bosques. En este sentido, es un proyecto con objetivos similares al de Fernando. Para empezar, un poco de contexto general. Y bueno, creo que todo el mundo aquí en esta sala somos conscientes de que el cambio climático es una realidad y que la causa principal es el aumento del CO2, que es un gas de efecto invernadero en la atmósfera. Este aumento es debido a la quema de combustibles fósiles, pero el ritmo al cual aumenta es menor al esperado. ¿Por qué? Pues porque existen procesos naturales que nos ayudan a retirar parte de ese CO2 atmosférico. Y eso es a lo que llamamos los sumideros terrestres y oceánicos. ¿Qué ocurre? Los sumideros terrestres tienen una mayor incertidumbre y variabilidad en comparación a los sumideros oceánicos. ¿Por qué? Porque la superficie terrestre es mucho más heterogénea que la superficie oceánica y también responde con una mayor rapidez a cualquier variación en el clima. ¿Cuáles son uno de los principales sumideros terrestres que tenemos en nuestro planeta? Pues los bosques. Y en el caso de España, tenemos una superficie forestal arbolada de más de 18 millones de hectáreas, de las cuales los encinares son las formaciones forestales que presentan una mayor extensión, de más del 15% de este total de superficie forestal arbolada. En el caso de Aragón, tenemos más de 1,5 millones de hectáreas de superficie arbolada, de las cuales los bosques de Quercus ocupan 320.000 hectáreas más o menos, y en estos bosques también dominan los encinares. Por lo tanto, es importante estudiar estos sistemas porque ocupan una gran extensión, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el estado de nuestros bosques depende del uso tradicional que se ha hecho en los mismos y también de los cambios de uso recientes. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque en el caso de España, aunque nos digan desde diferentes foros que es muy importante plantar árboles para luchar contra el cambio climático, esto en España es mentira, porque la expansión del bosque es un proceso que tenemos evidencia de que está existiendo, ¿no? A nivel estatal, entre 1970 y 2010, la superficie forestal total ha ido aumentando, que son las barras, igual que la superficie arbolada. Y este proceso de expansión del bosque ha ido en paralelo a un proceso de disminución de la superficie agrícola. Y esto fundamentalmente se debe pues, al éxodo rural, ¿no? En el que la población va ligada a una menor actividad en el sector primario, en el sector agrícola. Y en Aragón esto es un proceso muy importante, sobre todo en Teruel, y se ve reflejado en el aumento del más del 30% de la superficie arbolada dentro de nuestra comunidad. ¿Qué ocurre? Que nuestros bosques, aunque ocupen cada vez una mayor extensión, también presentan una mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se ha ido abandonando su uso tradicional, como es el ejemplo del monte bajo en los bosques de Quercus, del género Quercus, donde antiguamente se hacía una explotación para extraer leña y carbón en turnos de corta de entre 15 y 20 años y con una actividad que se ha registrado que empezó en el Neolítico. Y este abandono del uso tradicional ha dado lugar a unas masas de bosque muy densas que presentan una gran competencia por agua, ¿no? Esto se ve reflejado en el aumento del decaimiento forestal en toda España. En este mapa muestro datos de un estudio que hemos hecho recientemente en el que la tendencia a la defoliación en la encina ha aumentado en los últimos 30 años y sobre todo ha aumentado en las zonas de bosque en comparación con las dehesas. ¿Qué ocurre? Que también tenemos evidencias de que la gestión adaptativa es una posible solución. Se ha visto, en cuanto al crecimiento de los árboles, que el resalveo puede reactivar el crecimiento, dando lugar pues, a anillos de crecimiento más anchos y
a un aumento considerable del crecimiento en los individuos. Sin embargo, aún nos quedan muchas preguntas por resolver. ¿Por cuánto tiempo se produce esta reactivación del crecimiento? ¿Se refleja en la fijación del carbono de estas formaciones? ¿Cómo interacciona estas masas que han sido resalveadas frente a la sequía o a las olas de calor que están sucediendo y que van a ser cada vez más frecuentes? Bueno, y ese es el objetivo principal del proyecto Manage for Future, estudiar el efecto de la gestión forestal en el balance de carbono y también en la adaptación al cambio climático. Y aquí os pongo algunos datos del proyecto. Es un proyecto nacional que ha sido financiado por la convocatoria de transición ecológica y digital, al igual que la formación de estos Living Labs que comentaba Marta. Es un proyecto que en principio va a durar 2 años, empezó en diciembre del pasado año y terminará a finales de 2024. Tiene un presupuesto de algo más de 200.000 euros y los investigadores que trabajamos en este proyecto pues pertenecemos a diferentes instituciones. Es un proyecto liderado por el CITA, del cual yo soy la investigadora principal, y en el que también colabora el Laboratorio de Observación de la Tierra de la Universidad de Valencia, el Grupo de Sensores e Instrumentación de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza y también el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo en Valencia. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Pues en primer lugar elegir 2 zonas con diferente tratamiento forestal, un monte bajo en uso y un monte resalveado, en el sur de Teruel. Estas zonas experimentales están muy cerca de Sarrión. En estas zonas vamos a utilizar una metodología que se llama Edicovariance, en español sería covarianza de torbellinos, y esta es la única metodología en el mundo que nos permite medir a tiempo real la emisión de CO2 a la atmósfera y también la evapotranspiración o consumo de agua. Como he dicho, nos permite medir a tiempo real, por lo tanto podemos integrar medidas que van desde las horas, pasando por los meses, hasta las décadas. Si tenemos todo ese sistema funcionando a lo largo de este tiempo, ¿no? Aparte de esta metodología, vamos a usar otras técnicas, pues por ejemplo, para medir el intercambio de gases a escala de hoja, para medir el microclima y el crecimiento a escala de individuo y también para integrar toda esta información y extrapolarla a escalas espaciales más amplias usando las imágenes de satélite, los modelos y también la teledetección usando drones. Estas van a ser las primeras estaciones Edicovariance permanentes de Aragón. Como veis en este mapa, la mayoría de este tipo de estaciones se concentran en la mitad sur de España y con las cruces lo que represento son estaciones que se instalaron hace tiempo pero que ya han dejado de funcionar, ya no producen información. Estas estaciones van a formar parte de una red mundial que se llama FluxNet y que es muy relevante a nivel científico. ¿Por qué? Porque la información que nos están aportando desde hace décadas este tipo de estaciones nos ayuda a reducir la incertidumbre en el balance global de carbono, lo que comentaba al principio de la charla. También nos ayudan a evaluar la efectividad de diferentes prácticas de gestión forestal, de manejo agrícola e incluso en ciudades se están usando para ver cómo mejora las situaciones de contaminación atmosférica al restringir el transporte rodado. Y lo importante es que nos permite evaluar la efectividad de diferentes medidas bajo diferentes condiciones climáticas, porque no van a ser lo mismo los resultados que tengamos aquí que los resultados que se obtengan en un país nórdico. Y también nos permite validar productos que provienen de los satélites, el uso de satélites. En el futuro intentaremos que estas estaciones también formen parte de una red europea que se llama ICOS y que necesita del compromiso institucional pues, para poder cumplir con unos estándares metodológicos bastante estrictos.
Y bueno, comentaros un poquito lo que hemos hecho en estos 3 primeros meses de proyecto. En primer lugar, hemos hecho la selección de los sitios experimentales, que como comentaba están al sur de Teruel, en Sarrión. Hemos hecho análisis de los suelos para asegurarnos de que los suelos son muy similares y que la única diferencia entre los sitios es el tratamiento. También pues, hemos hecho una serie de simulaciones para ver que el viento en ese sitio cumple una serie de condiciones. Hemos adquirido y puesto a punto la instrumentación que vamos a instalar en estas torres en colaboración con el CEAM, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo en Valencia. Y también justo la semana pasada empezamos a montar la infraestructura. Estas torres que medirán en torno a 9 metros y, como ya he dicho, nos permitirán medir a escala de parcela cuál es ese secuestro de CO2, cuál es la respuesta a la sequía y a las olas de calor de las masas en función del tratamiento. Y eso es todo por mi parte. Ahí tenéis pues, datos de contacto, la web del proyecto y donde podéis seguir las noticias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana. Yo soy investigadora del CITA, ahora del Departamento de Ciencia Vegetal. Trabajo con plantas aromáticas y medicinales y trabajo en algunos proyectos forestales, por eso estoy aquí. Uno de ellos es el Biovalor, donde estamos un compañero y yo, David y yo. Y voy a explicar por qué estamos en esta jornada de forestales, porque es un proyecto que también tiene este punto de aprovechamiento y valorización de algunas masas forestales. Bueno, Biovalor es un proyecto que viene de la convocatoria de Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que nos ha sido aprobada el año pasado. Tenemos 3 años por delante de este proyecto. También está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation y por la Fundación Biodiversidad. Aquí lo que queremos es trabajar con gestión forestal y agricultura sostenible para la obtención de bioproductos de alto valor frente al reto demográfico. Antes de empezar y entrar en el proyecto, quería hablar un poquito de especies aromático-medicinales, que algunas de ellas son forestales o pueden ser algunas especies forestales. Aquí trabajamos con un amplio número de especies, amplias familias, diversas familias botánicas, y eso quiere decir que vamos a tener una diversidad de perfiles químicos, que es lo que buscamos en este campo de las plantas aromáticas y medicinales, muy variado. Y eso quiere decir que las propiedades finales que estoy buscando o que puedo encontrar también van a ser infinitas, pero tengo que tener cuidado que si estoy produciendo como un cultivo estas plantas o bien aprovechando de una masa forestal o de una superficie, el manejo que estoy dedicando a estas plantas va a tener una influencia directa en la cantidad y en qué compuestos obtendré al final de este manejo. Y es lo que nos dará, en este caso, el valor añadido de este cultivo, de este aprovechamiento. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de aprovechar especies para valorización es que aquí hablamos de un cultivo, de un aprovechamiento que es totalmente dependiente de una transformación industrial, ¿vale? Entonces no son cultivos que es cosechar y vender, vamos a decirlo así, o aprovechamientos, pero sí tengo que tener una infraestructura de secado o una infraestructura de extracción, destilación, para que esto llegue como un producto final de valor añadido alto, como es el caso de aceites esenciales, extractos vegetales para diversas industrias como la farmacéutica, la cosmética, la alimentaria, o bien una planta seca que es la base del 95% del mercado de plantas aromáticas en el mundo. Es una planta seca que vamos vendiendo a mayoristas y que esta planta seca, el 80% de lo que se vende en el mundo viene de la recolección silvestre. Entonces el cultivo es aún muy minoritario. Especies que trabajamos dentro de este proyecto que son aromáticas medicinales
per se, y luego hablaremos de las forestales, pues hablamos del romero, del tomillo, del orégano, de la salvia, de la lavándola, de la satureja, aquí en el proyecto en forma de cultivo, pero también tenemos una idea de seguir con planes de aprovechamiento también de estas plantas en forma de silvestre. Bueno, el proyecto Biovalor, donde estamos algunos centros de investigación, algunos forestales, otros de la parte agrícola. Estamos el CIEMAT, el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológicas, Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, CSFOR, el CITA, la Asociación de Propietarios Forestales de Soria y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, también está en el proyecto. Este es un resumen para que quede bastante claro que aquí tenemos dos patas dentro del proyecto Biovalor. El primero, que es la actuación A1, son actuaciones en masas de pinar y sabinar autóctonas, por eso estoy aquí hoy, para dar a conocer esta parte del proyecto, sobre todo de zonas de Teruel, Cuenca y Soria. Y aquí lo que queremos es identificar y gestionar estas zonas de actuación para llegar a nuestro objetivo final, que es el aprovechamiento de estas plantas para llegar a un producto final de alto valor añadido. Y luego tenemos la A2, que van a ocurrir en paralelo, que ya no entra en estas jornadas, que es una parte ya de desarrollo de cultivos de estas especies que conocemos como aromático-medicinales. Y hemos elegido aquí zonas de baja densidad demográfica o de algún componente, vamos a decir, limitante, en este caso sequía extrema, zonas semiáridas, a ver si conseguimos adaptar estos cultivos y hacer un trabajo complementario que para la industria de transformación es lo importante para rentabilizar entre cultivo y aprovechamiento forestal, que sería un plan ideal para el que está invirtiendo en una infraestructura de transformación de extractos, de aceites esenciales o de secado. Es conseguir ver qué especies se adaptan a cultivo, cuáles consigo domesticar y qué viabilidad económica tienen. Las mayores voy a cultivo, las que no son domesticables o las que ya tengo en mi entorno, como es el caso de sabinares y pinares, cómo puedo hacer para complementar mi escalado y no me viene la palabra, mi distribución en el tiempo del uso de esta infraestructura de transformación para que consiga utilizar el mayor tiempo posible en el año y rentabilizar esta inversión. Entonces, el plan ideal sería complementar cultivo con aprovechamiento. Las dos acciones van a ser complementadas por un trabajo muy exhaustivo de cómo voy a extraer estas plantas, en qué volumen necesito, qué condición tienen que llegar a estas plantas, tanto de las masas forestales como de los cultivos, para obtener estos compuestos que quiero llegar. Vamos a trabajar con aceites esenciales y con extractos también. Vamos a ver cuáles de estas especies que estamos trabajando en el proyecto conseguimos mejorar su rendimiento en aceite, en extracto y en planta seca y qué compuestos obtenemos. Y luego también vamos a hacer un trabajo de dónde podría aplicar estos extractos a través de unos test que hemos formulado en el proyecto, o hemos decidido entre todos, de bioactividades interesantes como poder antioxidante, fungicida, para saber dónde irían estos productos y con qué rendimiento. Y tiene un componente también muy transversal, que es toda la parte de transferencia que el CITA-T está involucrado también, donde haremos algunos demos, algunos talleres demostrativos, tanto para la parte forestal como para la parte de cultivo, donde espero que la información más adelante llegue a todos los interesados. Y también otro componente transversal muy importante que la Fundación Biodiversidad nos exige, del impacto ambiental que estas actividades de cultivo y de aprovechamiento forestal generen durante el proyecto, ¿vale?
Voy a entrar en algunas actividades que pueden tener relación con la jornada de hoy, que es la primera. ¿Cómo vamos a hacer para actuar en estas masas de pinares que hemos identificado y sabinares autóctonas de Soria, Teruel y Cuenca? Bueno, primero hemos identificado ya estas zonas, ¿vale? Donde queremos hacer esta actuación. A partir de imágenes de satélites se empezó y con agentes forestales también. Y aquí lo que queremos es ver qué zonas son potencialmente aprovechables de estas especies. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso sería, que aún no hemos empezado, es llegar a un modelo de tratamiento silvícola ideal y utilizando las tecnologías adecuadas de recolección para que me dé un mayor rendimiento en lo que estoy buscando en mi extracción o destilación en este caso, ¿vale? Y luego el final sería un modelo final de gestión de este bosque que sea más resiliente ante incendios forestales. Este es otro objetivo que tenemos también dentro de esta primera acción. Resultados esperados, pues bueno, al menos 3 modelos de tratamiento silvícola para pino y sabina, al menos 60 hectáreas de pinar y 30 de hectáreas de sabinar tratadas, definición y optimización de la logística y de los métodos de recolección, porque todo esto yo tengo que poner en un cuaderno, es decir, aprovechar esto cuando estamos haciendo alguna acción de aclareo o de poda. Me merece la pena el dinero que estoy gastando en transporte, en recolección, en ir ahí, en traer a la destilería. ¿Dónde está la destilería más cercana? Todo eso es lo que tengo que preguntarnos y nos estamos preguntando dentro del proyecto, ¿no? Luego de la primera identificación, ya estamos generando algunos mapas integrados en un visor en formato compatible con base de datos de biodiversidad del Ministerio para que sepamos dónde en estas zonas de actuación de Proyecto Biovalor estamos haciendo nuestro trabajo. Luego ya pasaríamos a la parte que es de cultivo, donde hacíamos una selección de un material genético a partir de plantas que hemos recolectado, que hemos visto en estas zonas que estamos actuando, para pasarlas a cultivo, que también sería un cribado de especies para un plan inicial de mejora genética futura. También estamos trabajando con cultivo mixto entre almendro y carrascas truferas para hacer un estudio exhaustivo de la biodiversidad de suelo y de macrofauna y flora también. Tenemos un protocolo para esta parte de biodiversidad. Y aquí en la parte de cultivo lo que queremos es implantar estos cultivos para generar un manual de buenas prácticas tanto de manejo como de recolección y saber si llegamos a buen puerto en cantidad de extractos y aceites esenciales o compuestos interesantes. Y al final de la acción 2 lo que queremos es ver si consigo disminuir los costes en la cadena de producción adaptando estos cultivos al manejo agroecológico. Bueno, en ambas acciones, tanto la forestal como la de cultivo, lo que me interesa aquí, la gran parte de trabajo del CITA en este proyecto es saber si todo esto que está generando las masas forestales como los cultivos que hemos implantado, al escalarlo, al pasar todo esto a una planta piloto de destilación y extracción que tenemos en el CITA, los números nos salen. Y si los rendimientos en aceite en extracto en planta seca nos saldrían. ¿Y qué calidad de productos obtendríamos? Entonces, este también es una acción muy importante del proyecto y ya pasaríamos a la caracterización o perfil químico de todas las especies que trabajamos en el proyecto para saber qué actividades podríamos obtener de estos productos finales. Si haremos una determinación de capacidad antioxidante y de la capacidad antimicrobiana de todos los estratos generados por biovalor. Algunos resultados esperados,
qué rendimientos por localidad y por especie en biomasa, por ejemplo, de Sabinar, obtendríamos en cada zona de estudio en toneladas por hectárea, cuántos kilos de aceite por hectárea, aceite esencial yo podría obtener, qué calidad, qué caracterización química obtendría en cada uno de estos extractos y hidrolatos, qué bioactividad tendrían y cómo sería la biomasa residual, hablando de las masas forestales, y qué calidad tendría, para qué usos podríamos además volcarlas. Entonces es un trabajo, es un proyecto que está muy volcado en producto final, sabiendo si con los recursos que tenemos a veces en zonas deprimidas, en agua o en población, podríamos mover una cadena de valor novedosa, ¿no? Y aquí lo que queremos llegar es profundizar en distintos métodos de extracción para estas especies novedosas, para mí como es la sabina, por ejemplo, pero que con la revisión de literatura lo que vimos es que es una especie con muchísimo interés en algunas industrias de extracto, y el pinar, que ya es más conocido, pero también seguir con eso, porque no explotarlo aquí en la comunidad de Teruel, ¿no? Bueno, por mi parte es esto. Si tenéis alguna pregunta después en la... Buenos días. Mi nombre... Perdón. Ay. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Notibol. Soy también investigador de... No voy a poder terminar la presentación. Sí. Os decía, soy investigador del Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente y normalmente tengo voz. Pero no sé, llevo 2 horas parado sin hablar y me he quedado explicando sin voz. Vengo a presentar un proyecto europeo que se llama Forgenius. El nombre es un juego de palabras con todas las siglas, no es que sea para genios ni nada por el estilo. Y gracias. Bien. Y como comentaba, lo que intenta es mejorar los sistemas de información sobre los recursos genéticos forestales a nivel europeo, incluso fuera a europeo geográfico, fuera de la Unión Europea. Un proyecto bastante grande y corresponde con un llamado, con una necesidad que existe a nivel europeo de la conservación de estos recursos genéticos forestales. Para ello hay que hablar de qué es los recursos genéticos forestales, las unidades de conservación, qué es lo que hay que conservar, y un sistema que se llama EUGIS, que ya veremos ahora de qué trata. Lo primero, voy a tratar 4 puntitos muy por encima, muy someramente. Una introducción a la conservación in situ de los recursos genéticos forestales, la historia de este sistema de información geográfica de estos recursos, las unidades existentes en España y finalmente, cómo encaja y para qué sirve este proyecto, es para mejorar este sistema. Los recursos genéticos forestales es el material hereditario que existen en los árboles y las especies forestales y que tienen un valor económico, medioambiental, científico, social, real o potencial, que es lo aporte importante. Antes hemos oído que Fernando nos comentaba que la biodiversidad es la gasolina de los motores. Pues la diversidad genética, lo que se encuentra dentro del ADN, del genotipo de los individuos, vendría a ser como la grasa que tienen los osos para poder responder a la hibernación, que aguantan. Frente a los cambios y a las posibles modelaciones evolutivas, cambio climático o no cambio climático, las especies evolucionan a partir de esa variabilidad genética existente, y eso es lo que hay que conocer, que conservar para poder utilizar. En 2014 se hizo un informe, ahora en 2023 va a realizarse otro informe a nivel mundial, y a nivel europeo se crea un sistema de información y de plataforma oficial que se llama Euforgen, los recursos genéticos forestales de Europa, que tiene un montón de actividades y proyectos a lo largo de la historia. El objetivo, preservar esa diversidad genética que comentaba al principio, y hay que distinguir entre conservación ex situ o conservación in situ, fuera o dentro. Ex situ se refiere a mantener la diversidad genética existente como hay. Lo tenemos en los bancos de germoplasma, en los ensayos, en los bancos clonales, en los zoológicos se conservan animales.
y es mantener lo que hay tal y como está. Es una estrategia para conservar esa diversidad tan necesaria. Por otra parte, la conservación in situ o conservación dinámica se trata de mantener los procesos que han llevado a tener lo que tenemos hoy. No se trata de conservar los genes congelados en un congelador, que tiene su utilidad, como puede haber en el Banco de Germoplasma del CITA o en el Svalbard en Noruega, que se conservan todas las especies, también congeladas. Aquí lo que se trata es conservar lo que existe y mantener los procesos para que siga evolucionando en función de los cambios venideros y presentes. Evidentemente, necesitamos tener un origen genético conocido, una particularidad. Esto es un poquito lo que es la conservación in situ, muy por encima. El sistema de información geográfica de estos recursos genéticos forestales a nivel europeo se denomina EUGIS y se basaba, pues, bueno, hay una página web, que podéis, con esta palabra en Google sale automáticamente, y en estos momentos nos encontramos, bueno, en la fase sexta del Programa Europeo de Conservación de Recursos Genéticos Forestales. Son la fase sexta desde hace 4 años, ya llevamos casi 25 años trabajando intensamente y hay muchísima información recogida de todos los países a partir de estos proyectos y de estas páginas web y bases de datos. Actualmente, este sistema lo que tiene es una base de datos geográfica y con información de estas unidades. Todas tienen unos requisitos mínimos de estatus, de tamaño, requieren un tipo de gestión. Lo importante es saber cómo está evolucionando a lo largo del tiempo para poder saber qué actuar en ella. Una base de datos actualmente de 44 campos, bueno, y tiene su portal y su información que no entra en detalle. Actualmente España tiene, pongo con asterisco porque es en fase de renovación y de actualización, unas 308 unidades, como podéis ver en el mapa de España o de Europa geográfica. Hay muchas que están enclavadas en Teruel, en Aragón y en el resto de las comunidades. Están para 17 especies a nivel local. Pasamos aquí toda la información que se puede encontrar. Y la gran mejora que estamos realizando con este proyecto es que esa información que la teníamos a nivel de punto, estamos con estos proyectos anteriores con una caracterización mucho más intensa de los individuos que allí aparecen. Esto es un ejemplo de una unidad de conservación en una ribera para una especie, para Populus nigra, que se van caracterizando fisiológica, ecológica y genéticamente muchos de los individuos. Pues vamos obteniendo una evolución y mejora de esa información en la que, en lugar de dar información puntual, estamos obteniendo una información a nivel de superficie. Esta información superficial enlaza fuertemente con el proyecto que bien, debe venir ahora. Perdonad, las presentaciones a todo en inglés, de momento tendrá sus traducciones con sus páginas, pero de momento se entiende bastante bien. Y como os decía, es para mejorar el acceso y la calidad de esa información. Es un proyecto europeo con más de 27 socios. Veis aquí en el mapa a la derecha, un presupuesto de 7,5 millones de euros. El CITA participa como socio, como tercera parte del CSIC en España. En las grabaciones, a partir de este QR, podéis encontrar información en las páginas web que tiene. Y sus objetivos es coordinar, hilvanar y juntar en un mismo sistema la información de la teledetección, de la genómica y los avances en el fenotipado intensivo de estas unidades. Incrementar la cantidad y la calidad de los datos de esta base de datos y crear unos servicios novedosos para usuarios finales. Estos usuarios finales pueden ser no solamente las administraciones, sino que vamos a tener usuarios a distintos niveles para poder aprovechar y sacar todo el partido de estos recursos. Los resultados que se esperan, pues es una mayor determinación genética, fenotípica y ambiental de la diversidad, así como aumentar la resiliencia de estos, ya sabemos lo que es, de estas unidades frente al cambio climático. Por supuesto, proporcionar evidencia científica para apoyar la gestión de estas unidades, caracterizar estas unidades y producir modelos y servicios que al fondo desembocan en la gestión de los recursos genéticos. Se caracteriza por, como estos grandes proyectos europeos, en paquetes de trabajo, de los cuales el 8 es la coordinación, el 7 la comunicación, como esta jornada, que también formará parte de ella, pero los 6 principales paquetes de trabajo, uno consiste en utilizar la información de teledetección a partir de los satélites. Para ello contamos con el centro, con el Joint Research Center ubicado en Italia de la Unión Europea, que coordina y compendia toda la información de los satélites europeos y americanos, básicamente.
El paquete número 2 lleva una caracterización fenotípica muy intensa con tecnologías de drones, de NIRS, en fin, la punta de lanza de la investigación en estos momentos en caracterización fenotípica de árboles y de masas. El paquete 3 determina la producción de frutos y de semillas y su variabilidad en función de los cambios que va teniendo. Hay que saber cómo están reproduciendo estas unidades porque lo fundamental es que se mantengan en el tiempo. El 4 es una caracterización genómica. El 5, mejorar ese sistema de información para acceder a todos los usuarios. Y la 6, unos nuevos servicios que están por definir y están realizados. Este proyecto, como os decía, está soportado por la red EU4Gen, en la que participa España y todos los países europeos a nivel ministerial y oficial. Y lo que vamos a obtener es una nueva interfaz con unos nuevos roles de usuarios, con muchísima información, como bien decía, de teledetección, fenotípica, genética. Nos va a servir, estamos en una fase ahora mismo de implementar el sistema europeo a nivel local con nuestras necesidades nacionales un poco más específicas, y el sistema nos lo permite para dar una herramienta en apoyo a la gestión y a usuarios. A modo de ejemplo, estos son ya la información que se va a finales de este año. Ya tenemos plataformas beta en las que estamos viendo esta información. Esto es una unidad precisamente de Teruel en la que se va a poder recoger información pues, de los satélites de la temperatura superficial, no actual sino histórica. Aquí vemos un ejemplo desde 2010 a 2020, la evapotranspiración, el índice de área foliar, parámetros fisiológicos que nos podemos obtener. Y esto va a estar directamente accesible a todos los usuarios con acceso a estos sistemas. A nivel de España, las próximas etapas que nos tocan, recientemente, el año pasado, se dictó el Real Decreto que gestiona, que regula las unidades de gestión dinámica en España. Tenemos que adaptar las unidades preexistentes, están en fase de evaluación por las comunidades autónomas, presentar las modificaciones a las existentes, aplicar estos criterios para los planes de la Estrategia Española de la Conservación de los Recursos Genéticos Forestales, proponer nuevas unidades y establecer un plan de monitorización para controlar estas cosas tan importantes para nuestro sector forestal. He intentado ir muy deprisa porque son muchas diapositivas y aún mucho retraso. Así que gracias por aguantar la velocidad.